En esta ocasión, usted va a tener la oportunidad de escuchar una videolectura titulada El parto, maravillas de la naturaleza, por J.D. Reichling o Reichling. Reichling se deletrea Ratcliff. Permítanme presentarme. Mi nombre es Will Castellanos. Will se deletrea W-I-L. Y soy la persona que va a estar realizando la lectura El parto, maravillas de la naturaleza, por J.D. Reichling o Reichling. Cada vez que marca un segundo la aguja del reloj, nace un niño en algún lugar del mundo. El acontecimiento es tan frecuente que por ello mismo pierde gran parte de su carácter maravilloso. La mujer que ha dado a luz varios niños se considera una autoridad en la materia. En cambio, el investigador estudioso carece de esa seguridad. Duda y admite que hay grandes lagunas en sus conocimientos. En realidad, ni siquiera sabe por qué nace un niño en un momento determinado. ¿Por qué decide repentinamente el cuerpo materno liberarse de una criatura que ha albergado en su seno durante 9 meses? ¿Qué es lo que produce los grandes cambios que se efectúan en el cuerpo de la madre y el niño en el momento del parto? ¿Qué fuerzas actúan para que el niño inspire por primera vez el aire del que depende su vida? El tojólogo quisiera poder contestar estas preguntas. Aunque muchos de los hechos fundamentales del nacimiento son todavía misteriosos, los conocimientos prácticos acumulados en torno a él forman un gran caudal. El parto inminentemente se anuncia por un signo inconfundible: un ligero dolor producido por contracciones de la matriz. Esas contracciones son completamente independientes de la voluntad de la madre, pero toda mujer reconoce intuitivamente su importancia. La primitiva parturienta no necesitaban de instrucciones para el parto. El proceso se efectuaba tan automáticamente como la respiración. El organismo de la mujer se prepara para este momento de varias y notables maneras. El corazón aumenta ligeramente de tamaño y el volumen sanguíneo crece hasta en un 25% a fin de satisfacer las necesidades de la criatura. Por efecto, el mayor número de hormonas sexuales. Los pechos se hinchan y dentro de ellos se forma una intricada red de conductos para la leche y un sistema más complicado aún de vasos sanguíneos que nutren esos conductos. El cuello del útero, que ordinariamente es duro y fibroso, se vuelve suave y elástico por una razón. En condiciones normales, no tiene mayor calibre que el de una paja de sorber líquidos y tendrá que aumentar de 13 a 15 centímetros para permitir el paso del niño.
el propio canal del parto sufre una alteración notable. Las fibras musculares se alargan y se vuelven más elásticas. Las fibras normales más cortas jamás soportarían la distensión a que las obliga el alumbramiento. Hay un nuevo sistema de vasos sanguíneos y los tejidos de todo el conducto empiezan a secretar una sustancia peculenta llamada glucógeno, que se transforma en glucosa. Hay un proceso sistémico de vasos sanguíneos y los tejidos de todo el conducto empiezan a secretar una sustancia peculenta llamada glucógeno, que se transforma en glucosa y después en ácido láctico. Las bacterias no pueden sobrevivir en ese medio sumamente ácido. Evidentemente, es un procedimiento que emplea la naturaleza para evitar las infecciones. Los vasos y la placenta comienzan a fabricar una interesante hormona descubierta no hace mucho. El doctor Frederick Haysen, Frederick se deletrea F-R-E-D-E-R-I-C-K, Hickson o Haysen se deletrea H-I-S-A-W, de Harvard, observó que ciertos roedores silvestres tenían huesos pélvicos que actuaban como una barrera en el canal del parto. En el momento de parir, algunos de esos huesos desaparecían y otros se abrían más. Buscó la razón de ello y encontró una hormona a la que llamó relancina. En el ser humano aparece poco antes del parto. Su función, según parece, es la de relajar los ligamentos y otros tejidos de la región pelviana. Durante el trance del parto, la matriz también sufre cambios. Al primer dolor, las fibras musculares distendidas de su porción superior comienzan a contraerse y tirar de la parte inferior del útero, que permanece pasiva sobre la cabeza del niño. En el momento del parto, la mayoría de los niños, hacia el 96%, se han colocado cabeza abajo. La acción de la gravedad o la forma del útero pueden haber influido para colocarlos en esa posición. Solo el 3,5% de las criaturas aproximadamente están como sentadas en la matriz. Considerando que la naturaleza prefiere, sin duda, la posición de cabeza, el partero tratará, mediante presiones externas, de colocar en esa postura al niño colocado anormalmente. Esto suele hacerse como al 8º mes del embarazo. Diversos tipos de contracciones se producen en el parto. El primero, generalmente leve, aparece a intervalos de 10 a 30 minutos y suele durar como 1 minuto. Paulatinamente, el ritmo va acelerándose. Hacia el final, las contracciones se presentan cada 2 o 3 minutos e intervienen los músculos abdominales, que ejercen mayor fuerza aún que la matriz misma. En el primer periodo del parto,
Las contracciones del útero empujan la cabeza del niño contra el cuello uterino. Cada presión dilata un poco más estas diminutas aberturas para que se ensanche todo lo que da de sí. Se requiere un proceso arduo y lento, que no puede apresurarse. La expulsión del primer niño requiere un promedio de 16 horas. La expulsión del primer niño requiere un promedio de 16 horas. Los partos siguientes exigen menos tiempo, de 8 a 12 horas. Los partos siguientes exigen menos tiempo, de 8 a 12 horas. Es un plazo muy normal. Pero las cifras promedio no dicen mucho. Una mujer puede estar con dolores de parto durante 3 días y quizás otra tenga su hijo en el taxi que la lleva a toda prisa al sanatorio. Por regla general, el saco amniótico o bolsa de las aguas que envuelve al niño se rompe cuando el cuello del útero está completamente dilatado. La ruptura de ese saco por lo común actúa como estimulante del parto. Inclusive puede provocarse puncionando la membrana. Una vez que el cuello uterino permite el paso de la cabeza del niño, comienza el segundo periodo del parto. El niño pasa por el cuello de la matriz y finalmente por el periné, lecho muscular que se halla en la parte inferior de la pelvis. La naturaleza ha cuidado de que los huesos de la cabeza del niño no estén todavía sólidamente unidos, es decir, pueden deslizarse para adaptarse a la estrecha salida. Si su cabeza es demasiado grande, por eso muchos niños nacen con cabeza alarmantemente deformada, pero vuelven a la normalidad más o menos al cabo de una semana. El tiempo que se necesita para el segundo periodo del parto varía de 45 en las mujeres que han tenido varios hijos a 2 horas en las primerizas. El tiempo que se necesita para el segundo periodo del parto varía de 45 minutos en las mujeres que han tenido varios hijos a 2 horas en las primerizas. El tiempo que se necesita para el segundo periodo del parto varía de 45 minutos en las mujeres que han tenido varios hijos a 2 horas en las primerizas. El instante más crítico de la vida humana es el momento del nacimiento. Hasta entonces los pulmones han sido inútiles, pequeños balones desplegados que no se necesitaban, puesto que la madre abastecía de oxígeno al niño. La primera respiración desencadena una complicada serie de acontecimientos. Como los pulmones del niño no recibían oxígeno en el útero acuoso, no había razón para que circulara la sangre por ello. Debido a esto, en el feto, la sangre pasa del lado derecho del corazón al izquierdo a través de una minúscula abertura, en lugar de ir a los pulmones a recoger oxígeno.
En el momento del parto se cierra esa abertura y la sangre tiene que pasar por los pulmones. A este respecto, debe señalarse que cuando la abertura no se cierra debidamente, el niño presenta un color azulado o cianoso congénita, anormalía que requiere una complicada intervención quirúrgica en años ulteriores. Antes se acostumbraba a cortar el cordón umbilical casi tan pronto como nacía el niño, sujetándolo con pinzas para impedir la pérdida de sangre y cubriéndolo con un lienzo. Luego los médicos observaron que unos cuantos minutos después del parto pasa un último golpe de sangre de la placenta al cuerpo del niño, y por eso actualmente esperan a que éste reciba su ración final sanguínea antes de cortar el lazo que lo une con la madre. Después de expulsar al niño, la madre entra en el tercer periodo del parto, que dura menos de media hora. La placenta está todavía unida a la porción superior de la matriz. En un punto de unión hay una rica red de vasos sanguíneos que, si se desprende repentinamente, podrían producir hemorragia. En su punto de unión hay una rica red de vasos sanguíneos que, si se desprenden repentinamente, podrían producir hemorragia. Para resolver este problema, la naturaleza obra ingeniosamente. Apenas termina el parto, el útero tiene un breve reposo. Después reanuda sus movimientos de amasadura para expulsar la placenta y se contrae lo suficiente para cerrar los vasos sanguíneos expuestos. Este es, pues, el proceso por medio del cual llega al mundo una nueva vida. No obstante, su universalidad sigue siendo el milagro supremo. El promedio de la vida humana varía según los países. Es de cerca de 70 años en los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, pero sería solamente de 3 meses si continuase la mortalidad que se registra en el mismo día del nacimiento. Hace una generación, 15 de cada 1000 niños nacidos vivos morían el primer día. Aún ahora, la mortalidad es apenas inferior a 11, lo que da un total de 38%. Hace una generación, 15 de cada 1000 niños nacidos vivos morían el primer día. Aún ahora, la mortalidad es apenas inferior a 11, lo que da un total de 38.000 por año en los Estados Unidos. Hace una generación, 15 de cada 1000 niños nacidos vivos morían el primer día. Aún ahora, la mortalidad es apenas inferior a 11, lo que da un total de 38.000 por año en los Estados Unidos. ¿Por qué el niño recién nacido corre ese peligro mortal en su primer día en el mundo? Muchos nacen prematuramente. Son productos no acabados que llegan demasiado pronto a un medio hostil. A veces no están bien constituidos. Los médicos no pueden evitar algunas de estas cosas.
los médicos no pueden evitar alguna de estas cosas, pero sí pueden reducir el tributo impuesto por uno de los mayores asesinos de la infancia, la asfixia neonatal o privación de oxígeno en el recién nacido. En la matriz, el niño no tiene problemas de oxígeno. La madre satisface todas sus necesidades. Al nacer, algo, nadie sabe qué, induce al niño a efectuar su primera respiración vital. A partir de entonces, el centro respiratorio del cerebro debe desencadenar cada respiración sucesiva. Siempre existe la probabilidad de que falle en algún punto este complicado proceso y la naturaleza lo ha resuelto. Los niños tienen una facultad notable, pueden soportar periodos de privación de oxígeno que producirían la muerte a los adultos. Generalmente todo ocurre sin incidente. No obstante, en un número importante de casos los niños no respiran debidamente. No obstante, en un número importante de casos los niños no respiran debidamente, son víctimas de la asfixia neonatal. Algunas veces la placenta se desprende antes de que el niño haya nacido. Otras, el cordón umbilical sufre algunas compresiones. Cualquiera de estas causas puede reducir o impedir el sufrimiento. Cualquiera de estas causas puede reducir o impedir el suministro de oxígeno al niño. En algunas veces la placenta se desprende antes de que el niño haya nacido. Otras, el cordón umbilical sufre algunas compresiones. Cualquiera de estas causas puede reducir o impedir el suministro de oxígeno al niño. A veces también existe una membrana que cubre la superficie pulmonar del niño y no deja pasar el aire. Hay indicios cada vez más fuertes de que el excesivo empleo en obstetricia de analgésicos y de anestésicos puede ser una de las causas de las dificultades respiratorias del recién nacido. Muchos médicos consideran que esta circunstancia merece un estudio serio e inmediato. Un barbitúrico administrado a la madre para calmarla penetra en la corriente sanguínea del niño en 15 minutos. Un barbitúrico administrado a la madre para calmarla penetra en la corriente sanguínea del niño en 15 minutos. El anestésico que duerme a la madre también hace dormir a la criatura. El médico puede comprobar las reacciones de la parturienta minuto a minuto, pero aparte de escuchar los latidos del corazón del niño, poco es lo que sabe de su otro paciente. Todo indica que los niños a punto de nacer son más sensibles a los anestésicos y a las drogas calmantes que la madre. Frecuentemente se administra a la mujer un
sedante para atenuar su miedo y disminuir sus dolores de la primera fase del parto. Esto en ocasiones reduce el suministro de oxígeno para el niño. Los medicamentos administrados durante las 4 horas anteriores al nacimiento afectan el centro respiratorio del cerebro del niño, mermando los estímulos que envía a los pulmones para que respiren. Obsérvese lo que ocurre con los niños cuando no se emplean anestésicos ni analgésicos. Generalmente nacen despiertos y vivaces. Hacia el 98% de ellos efectúan sus primeras respiraciones sin ayuda del médico. Por el contrario, cuando se emplean aquellos medicamentos, el 26 al 55% de los niños tienen dificultades respiratorias, según sean las cantidades empleadas. El daño que se puede causar al niño no se elimina, el daño que se puede causar al niño no se limita a estas dificultades respiratorias. Las células cerebrales solo pueden sobrevivir por minutos, por mínimos periodos. El daño que se puede causar al niño no se limita a estas dificultades respiratorias. Las células cerebrales solo pueden sobrevivir por mínimos periodos cuando le falta el oxígeno. El daño que se puede causar al niño no se limita a estas dificultades respiratorias. Las células cerebrales solo pueden sobrevivir por mínimos periodos cuando le falta el oxígeno. Si se las priva de este elemento por mucho tiempo, se lesionan para siempre. Hay pruebas muy serias de que ciertos procedimientos como la epilepsia, la parálisis cerebral y otros estados convulsivos pueden en ocasiones tener su origen en la escasez de oxígeno al nacer el individuo. Como está absolutamente descartada la probabilidad de hacer esos experimentos con seres humanos, la mayor parte de las pruebas de que la falta de oxígeno produce lesiones se han obtenido experimentando con animales. Se reduce el oxígeno a ratas y conejillos de India recién nacidos, y cuando ya son grandes se comparan con sus compañeros de camada. Casi siempre los animales que obtienen cantidades normales de oxígeno parecen ser más sanos, más inteligentes. Al someterlos a la prueba de laboratorio, los animales privados de oxígeno son notablemente más lentos que sus hermanos. Muchos sufren parálisis y temblores que recuerdan la parálisis cerebral de los seres humanos. Observando una serie de estos experimentos en la Universidad Noroeste, el doctor William Windell decía: nos inclinamos a creer que son los malos ambientes o los defectos del plasma genial la causa de las mentalidades inferiores. No podría ocurrir que la asfixia al nacer fuese en parte responsable de ello. De varios estudios realizados se desprende que así es efectivamente. Uno de ellos revela que
de 900 niños retardados mentalmente o que